La editorial del día de la fecha, mis queridos amigos, es El hombre que hace falta. ¿A quién me refiero? Me refiero a Alfonsín. El hombre que hace falta. El hombre que hace falta. Ese fue el eslogan de Alfonsín. Menos mal que lo hizo en el año 83, ¿no? Porque imagínense que si lo haríamos ahora actualmente, saldría el INADI a poner a tapón en punta, porque va a decir, hombre, que eso suena medio el patriarcado y machirul y lo tacharía, ¿no? Pero Alfonsín, el hombre que hace falta. Esto fue todo un 30 de octubre de 1983, parece tan lejos en el tiempo, pero es también tan cerca, algo que no es tan mucho, hay mucha gente que me está viendo, que deben recordar aquel momento, yo era muy niño, así que les puedo decir lo siguiente, que lamentablemente Argentina tal vez tenga un problema o tengamos en deuda con él, ¿no? Pero fue un año bisagra, estamos hablando 39 años que ha sucedido que Alfonsín llegó al poder. La democracia estaba totalmente perdida. Podríamos decir que las urnas vencieron a los fusiles de los milicos. Estas basuras que nos estaban gobernando en ese momento. Teníamos un país totalmente devastado. Veníamos de la guerra de las Malvinas con la cabeza así tirada para abajo, ¿viste? Cabeza gacha, como si hubiésemos perdido el mundial, ¿no? Veníamos con una economía terriblemente mala, el Banco Central sin un solo peso y, sobre todo, había un pacto cívico-militar. El pacto cívico-militar, y lo dije en el programa anterior, era entre el Partido Justicialista y los milicos, de la autoamnistía. Entre ellos se habían puesto de acuerdo, crearon la autoamnistía y hicieron un pacto en el cual no se iban a juzgar. Pero gracias a Dios y aquellos 52% de la población, gracias a Dios, y digo que el 52%, se votó al radicalismo, porque ese momento era Ítalo Luder y Raúl Alfonsín por el otro. Uno venía denunciando el pacto cívico-militar diciendo que hay un acuerdo espurio, estas basuras, que se han acordado con hacer un pacto con los milicos que nos han llevado tanta cantidad de muertes. Pues no solamente contra ellos, no también el pacto era con Montonero, con un poco con el ERP también, ¿no? Entonces, si hubiese ganado el justicialismo en aquella época, yo sé que no le gustan mis palabras, pero si hubiese ganado, no habría la CONADEP. No habrían, acá está el viejito que hizo el prólogo, ¿no? No habría la CONADEP, no estarían hablando de los 30.000 desaparecidos, que estoy en disidencia de los 30.000 desaparecidos, porque no son 30.000, es una palabra, es un número que he inventado, ¿no? Es un número inventado, son muchos menos. No habría tal vez la paz con Chile, le hubiésemos ido a la guerra, tal vez la película 1985 no se hubiese realizado. En este momento, me acuerdo que si la 23.515, no soy muy bueno con los números, pero creo que la ley de divorcio se realizó en el 87, tampoco porque era una oposición terminante de la Iglesia Católica, junto con el justicialismo, de no sacar la ley de divorcio. Y fue muy importante la ley de divorcio. Yo he manejado a cantidad de divorcios que se realizaron en Bolivia, porque como no se podían casar nuevamente en Argentina, no existía la ley de divorcio, se casó acá en la tierra, se casa en el cielo, por lo tanto no se pueden divorciar, y usted seguía conviviendo con la tóxica o con el tóxico hasta que se muera, ¿me entiendes? Era verdad eso. Mire vos qué estúpidos que éramos hasta el año 85, 86, 87, que recién sacamos una ley de divorcio. Bueno, dejemos un costadito eso. Quería decirle que nosotros, si bien perdíamos una guerra, habíamos perdido la guerra del 82 con los ingleses que nos habían venido de las islas de la Gran Bretaña, y nosotros teníamos al gobernante, me acuerdo, el presidente, que dijo, si quieren venir, que vengan, y han venido los piratas y nos han puesto una patada en el tuje, ¿me entiendes? Que nos quedamos tuje para arriba, ¿no? Qué patadón, ¿no? Y ahí me doy cuenta que nuestros militares sirven para tirar la bronca y mandaron a los muchachos, a los colimba, a la guerra, muriéndose de frío, ¿no? Tengo para darle como una paliza con lo que han hecho con las Malvinas. Pobres muchachos, hay gente que se prepara para ir a la guerra, estos son profesionales, no con lo que hicimos nosotros, con aviones mal preparados, con una armada totalmente desintegrada, con las municiones totalmente vencidas y muertos de hambre los muchachos, sin la ropa adecuada para ir al frío, totalmente fuera de técnica militar. Bueno, ¿qué le pasó a Alfonsín? Cuando vino, asumió y tenía toda esa oposición encima, cual el 48% del país lo votó en contra. Queríamos que realicemos ese pacto espurio con los milicos, de esa dictadura tirana,
esos amigos de los militares, de mi amigo Juan Domingo, porque eran todos amigos entre ellos. ¿Qué hizo el peronismo? Se aglutinó atrás, se puso atrás, pero de los sindicatos, y lo catapultó. Se mandaron 13 paros generales, los reventaron a Alfonsín, los reventaron por todos lados, sacó el plan austral, no le importó tres pitos, lo único que le importaba en ese momento al justicialismo era reventarlo a don Raúl Alfonsín. Y se cantaban un eslogan. Yo me curaba y el eslogan no lo podía creer. El eslogan era: se va a acabar la dictadura radical. ¿Qué dictadura? Si era un hombre de derecho. El único que fue en la dictadura haciendo habeas corpus. La dictadura, quien trabajaba para la dictadura era Néstor Kirchner, ¿no? Ojo, ¿no? Con la 1050, que era abogado del Martínez de O, del banco hipotecario, que andaba rematando las propiedades de los pobres. El archivo, lamentablemente, no se pueden escapar de eso. Bueno, así que se va a acabar la dictadura radical justamente al padre de la democracia. ¿Por qué le digo algo? Porque es fácil, como dijo don Raúl, pegarle al león enjaulado cuando decían que Néstor Kirchner también condenaba a la dictadura y que lo persigue a los milicos. Cuando uno tenemos al león enjaulado es fácil pegarlo. En ese momento los radicales, los militares en ese momento estaban totalmente fuertes. Y el que está atrás mío, se deben estar acordando solamente algunos viejos, por no lo hagan, recuerda mucho. Raúl, ¿cómo se llama? Este era Ubaldini, famoso Ubaldini, que se puso netamente en contra de lo que era la democracia y reventándolo con paro inexistente, totalmente, tratándolo de que hacía un mal gobierno, y vino un caos político económico. Le sacaron toda la plata del país, se la fumaron los empresarios, y esos empresarios de la Bungebor fueron los que después nos gobernaron en el 89 en adelante con Carlitos Saúl Menem, ¿me entiendes? El ministro de Economía era de la Bunge, se muere al mes siguiente vuelve a subir el otro gerente de la Bunge, y nos llevaron adelante este desastre del neoliberalismo. Recuerden, los neoliberales lo trajeron los partidos justicialistas, y si no mal recuerdo, Carlito Menem, por más que digan que no era justicialista, o que sí era o no era peronista, Carlito Menem tuvo 13 años como presidente del Partido Justicialista, como al que está en este momento, Albert Títere es presidente del Partido Justicialista. Y el Día de la Lealtad, que pasó hace una semana, ni siquiera lo han invitado al Día de la Lealtad peronista. Así que yo siempre dije, para mí el Partido Justicialista no es un partido político, es un partido de una forma de llegar al poder. No tiene ideología porque tiene de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, de centro. En realidad, los frutos los cambia. Un día da manzana, otro día da naranja, otro día da un zapallo. La verdad, son una vergüenza al país. No tienen un criterio que le diga condicente con el futuro. Bueno, por eso Alfonsín dejó 6 meses antes el gobierno, porque con ese golpe de estado económico que le han dado, que lo han reventado al pobre, tuvo que entregar 6 meses antes porque era innecesario, y se lo entregó a Carlito Menem, que el que le hizo el pasamano fue, creo que de hermano, si no me equivoco, Eduardo Menem. Y mi amigo, las patillas la más grande del país, trajo el neoliberalismo. Muchachos, ustedes trajeron el neoliberal, háganse cargo, trajeron ustedes, no lo trajeron los radicales. Y confundir neoliberalismo con liberalismo son dos cosas diferentes, como confundir el vaso de agua con el vaso de alcohol. Parecen iguales, pero no lo son. El eslogan de Alfonsín fue para 100 años de democracia. En ese momento, uno lo mira, 100 años de democracia, y parecía como que queríamos llegar a Plutón, ¿me entienden? Porque no podíamos vivir un periodo democrático que ya le clavaban un golpe de Estado militar, cívico-militar, como lo fue en el 76, cívico-militar, no solamente eran militares, también eran civiles. No podíamos tener un gobierno en democracia, en transición, en paz. Por eso, por ahí que rescato un poco al gobierno de Macri en algunas cosas, que pudo terminar un mandato netamente que no era peronista, pero para mí lo es, algunos criterios son, pero por lo menos el primer gobierno no peronista que pudo terminar un mandato, porque todos los demás gobiernos no terminaron. El de Frondizi le dieron un golpe de Estado, el de Ilía le dieron un golpe de Estado, y el golpe de Estado cívico-económico que se le han enchufado a Alfonsín. Bueno. Alfonsín, si bien es el padre de la patria, y tenemos un busto que está ahí de bronce,
lo podemos sacar de Ricardo Rojas, que dijo, ¿se acuerda Ricardo Rojas, el escritor que dijo, San Martín, que habló de el padre, nuestro padre que estás en el bronce, y podríamos decir lo mismo, padre de la democracia que estás en el bronce. Así que podríamos comparar los dos padres, porque uno nos dio la libertad y el otro nos trajo la democracia. Ahora no sé si la democracia hoy está en crisis, no sé si estamos en la, digamos, en la contradicción de la democracia, que sería la demagogia, y yéndonos a un populismo barato como estamos actualmente. Alfonsín murió ya grande. Yo estuve en Buenos Aires cuando murió, estuve dando vuelta en el Congreso, estaba con mi papá ahí en marzo del 2009, estábamos allá, sí me acuerdo. Cuando murió Alfonsín, sin causa judicial en contra, recuerde, sin causa judicial en contra. A su vez él cobraba su jubilación como presidente, la pensión que le entregó a la mujer, que nadie conoce a la mujer presidente, pero sí estuvo atrás, que era muy importante como parte de la familia. La mitad de la pensión se la dona al hospital de Chascomús, de donde es él justamente nacido en Chascomús. Muchachos, quiero decirle algo, hay que reivindicar el valor de la palabra, no lo que hace Albert Títere. La dignidad, el honor y la libertad no se negocia. Hoy damos un homenaje a don Raúl Ricardo Alfonsín, el padre, el verdadero padre de la patria. Usted está en fuera de protocolo.